¿Has logrado los objetivos que te habías propuesto para este año? ¿O quizás se te hace difícil visualizar qué y cómo y ya estás viendo que el próximo año va a ser más de lo mismo? Si en el vídeo anterior te mostraba cómo me planifico mi semana, en el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo me planifico los objetivos a alcanzar y sobre todo cómo lograrlos. El vídeo de hoy además viene con un planner gratuito que he creado para ti, que te sugiero que te descargues, lo encontrarás por aquí abajo. Hola, mi nombre es Isabel y a través de mi web, formaciones y por supuesto de este canal de YouTube, voy a ayudarte a crear un blog que genere ingresos suficientes para que puedas disfrutar de más flexibilidad y tiempo libre para viajar, estar con tu familia o lo que tú quieras. Aquí encontrarás recursos gratuitos y consejos sobre monetización, estrategias, blogging, email marketing, redes sociales y planificación que si pones en práctica te puedo asegurar que funcionan. Y antes de continuar, sobre todo, no olvides suscribirte y darle like a este vídeo. Ahora sí, nos ponemos manos a la obra. Antes de absolutamente nada, comienzo con mi plan para los próximos 3, 6 o 12 meses. Tú decides el plazo de tiempo. Si no tengo claro previamente qué quiero lograr durante el año se va a traducir únicamente en tapar agujeros. Toda aquella planificación que hagas a una escala más pequeña, como podría ser semanal o diaria, debe apoyar tus objetivos trimestrales, semestrales o anuales que te hayas marcado. Es decir, yo en el blog no creo contenido porque sí. Yo creo contenido porque me he marcado como objetivo trimestral aumentar mi lista de suscriptores en un 10%. Esto es tan solo un ejemplo. Así que los posts que yo cree a partir de ese momento deben estar pensados y optimizados para que yo logre mi objetivo. ¿Pero realmente es necesario crear un plan? Imagina que quieres ir de Madrid a París. ¿Podrías llegar sin mapa, sin GPS, sin preguntar a nadie, sin señales de tráfico? Sí, bueno, probablemente sí que lo lograrás, pero quizás te llevará la vida, gastarás muchísima gasolina si es que antes no has desistido. Los mapas u hojas de ruta existen por una razón. Nos sitúan, nos hacen ver qué tenemos alrededor, qué nos separa desde el punto A al punto B. En resumen, son muy necesarios. Piensa que si quieres hacer que tu blog funcione y además generar ingresos, cada día tu lista de tareas va a seguir aumentando y si no te planificas, tu rutina diaria se va a convertir únicamente en apagar fuegos. Y no hay la excusa de no tengo tiempo. Sinceramente, si ahora mismo no tienes tiempo de crear tu plan, creo que ha llegado el momento que te plantees seriamente si este es el mejor momento de monetizar o ganar dinero con tu blog. A partir de que crees tu plan, sabrás en todo momento en qué debes focalizarte y cuál es la siguiente tarea. Y de toda esa lista de tareas que tienes por hacer, sabrás qué es importante y qué puedes eliminar. Y antes de continuar, me encantaría que me explicaras en el apartado de comentarios si sueles planificarte y cómo lo haces. En primer lugar, es necesario que definas cuál es tu visión para el próximo año. ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Cuál quieres que sea tu horario? ¿Cómo quieres que sea tu negocio? ¿Cuánto dinero te gustaría ganar cada mes? A medida que contestes a estas preguntas, comenzarás a tener una visión del que será tu año y encontrarás una palabra que lo defina. Por ejemplo, libertad, salud, abundancia, etc. En segundo lugar, es muy importante que bloquees en tu calendario tus vacaciones. Por ejemplo, en mi caso, mi calendario siempre gira en torno a mis viajes. Si, por ejemplo, quiero hacer un lanzamiento de alguno de mis programas, tengo muy claro que en enero no puede ser porque siempre me voy a Bali un mes. Si en tu caso, por ejemplo, tus hijos tienen vacaciones en agosto, en Semana Santa o Navidades, es muy importante que te bloquees esas fechas para que no andes agobiada de todo el trabajo que tienes por hacer y no estás haciendo. En tercer lugar, es muy importante que definas cuál es tu meta. ¿Y qué es una meta? Es el destino final con el que quieres llegar con tu blog. Una meta podría ser, por ejemplo, aumentar los ingresos de tu blog de 100 euros a 300 euros mensuales. En cuarto lugar, una vez tenemos claro cuál es nuestra meta, debemos planificar los objetivos que nos ayudarán a lograrla. Varios ejemplos podrían ser aumentar el tráfico de nuestra web, aumentar nuestra lista de suscriptores, mejorar las conversiones de nuestra web, mejorar nuestro posicionamiento en Google, etc. Estos que te acabo de enumerar son objetivos en crudo, es decir, no están trabajados, hay que definirlos y sobre todo que sean SMART. Un objetivo SMART es aquel que cumple los siguientes requisitos. Es específico, es medible, es alcanzable, es relevante y tiene una fecha límite. Por ejemplo, ¿aumentar nuestra base de suscriptores es un objetivo SMART? No. En cambio, sí que lo es aumentar de 0 a 300 el número de suscriptores a través de nuestro lead magnet
antes del 31 de marzo, por ejemplo. Es específico porque estamos diciendo qué queremos conseguir. Es medible porque estamos diciendo que queremos ir de 0 a 300 antes del 31 de marzo, así que si cuando llegue esa fecha no los hemos logrado, lo sabremos. Es alcanzable porque de 0 a 300 es algo que podemos lograr, no nos estamos marcando un objetivo que, por ejemplo, sería ir de 0 a 5000. Es relevante porque está alineado con aquello que queremos conseguir. Es decir, sabemos que el mayor número de conversiones, o lo que es lo mismo, ingresos, proviene de ahí. Y por último, tiene una fecha límite porque nos hemos marcado del 1 de enero al 31 de marzo. ¿Y cuántos objetivos debes marcarte? Si es la primera vez que creas un plan, te sugiero que máximo sean 2 objetivos para un periodo de 3 meses. Una vez te sientas más cómoda y lo tengas más por la mano, puedes aumentarlo a 3 o 4 objetivos. Lo que es esencial es que tengas en cuenta que debemos marcarnos un número de objetivos que sabemos que podemos alcanzar. Piensa que marcarte objetivos significa invertir tiempo para lograrlos. En quinto lugar, es el turno de la estrategia. ¿Cómo lo voy a hacer para aumentar la base de datos? A través de una estrategia de promoción, una estrategia de marketing de contenidos y, por supuesto, una estrategia de email marketing. Ten en cuenta que un objetivo puede tener tantas estrategias como desees. Y por último lugar, las acciones. En las acciones vamos a desglosar en qué consisten las estrategias. Por ejemplo, la estrategia de promoción. ¿Qué acciones vamos a llevar a cabo? Por ejemplo, publicidad en Facebook Ads, ya que voy a crear un anuncio de mi lead magnet. Otra acción podría ser organizar un concurso en Facebook que tuviera como requisito imprescindible suscribirse a mi lista para poder participar. La estrategia de marketing de contenidos. ¿Qué acciones podríamos llevar a cabo? Podría optimizar el SEO del contenido que ya tengo publicado, o crear nuevo contenido que me ayude a posicionarme, o crear un nuevo lead magnet. Ya estás viendo el nivel de detalle que estamos alcanzando. Sabemos en todo momento qué tenemos que hacer. Para finalizar, solamente nos falta trasladar nuestras acciones a nuestro calendario. Supongamos que estamos a 1 de enero y que nos hemos marcado como fecha límite para lograr nuestro objetivo 31 de marzo. Recuerda que una de las acciones que nos hemos marcado es crear un anuncio en Facebook de nuestro lead magnet. Así que del 1 al 7 de enero, estas serán las acciones que tenemos que ejecutar. Buscar una imagen para nuestro anuncio, escribir el copy del anuncio, preparar la página de aterrizaje para que todas aquellas personas que hagan clic sobre el anuncio vayan a parar y se puedan suscribir, crear los emails que se enviarán desde mi herramienta de email marketing y, por último, crear mi campaña de Facebook Ads. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Madre mía, cómo hemos sudado. Ya lo sabes, me encantaría que me explicaras en el apartado de comentarios si sueles planificarte y cómo lo haces. Y por supuesto, no olvides descargarte el planner anual gratuito que he creado para ti y que te ayudará a planificarte. Lo tienes por aquí debajo. Espero que me escribas muy pronto y me digas que ya lo tienes listo, pero sobre todo, que has pasado a la acción. Recuerda, los sueños no se cumplen, se trabajan. Un beso muy grande.